If I had $1 for every time a student asked to play with my crutches, I would be a millionaire. If I had $1 for every time a student asked about my disability, I'd be dirt poor. When I was born, I was diagnosed with cerebral palsy, and let me just say, thank God for Breaking Bad. That was the first time that I had seen a character that I could relate to and that also looked like myself. I'm here today to talk about who I am, how my disabilities impacted me growing up, and why it's important to raise awareness of disability in the classroom. Now, for the average elementary and middle school student, recess is their most favorite part of the day. Football, basketball, soccer, what's not to love? Every day I would see my classmates come back into the classroom with blood stains or grass stains on their knees. But you didn't see any red or green on these knees. Now, one of my favorite activities in middle school was PE. And in PE, I loved to play kickball. And it was not because I kicked the ball very hard. It was because I always had a friend that would run the bases for me. And thankfully, I had some pretty fast friends. And that showed that my friends were willing to accept me and to include me into everything that they were doing. And I always appreciated them for that. As I transitioned into high school, that's where I found my love of wheelchair basketball. Wheelchair basketball allowed the conversation of disability to be talked about on a bigger scale. I also had the opportunity at one point to have a wheelchair basketball game and play against my teachers. While I don't remember the score, I do remember the noise that the students made and the competition or lack thereof of the teachers, and also just the educational value that it brought. Now, sticking with my school, for the past 3 years, I've been a substitute teacher. And while I've interacted with many students throughout my 3 years, one memory in particular sticks out the most. And it was an early morning, middle school morning meeting where I came out and I asked the middle school, how many of you have ever wanted to know about my disability but were just afraid to ask? And almost about half of them, their hands were raised. And this came from a conversation that I had with a student 2 weeks prior when he had asked, Mr. Davis, how come you use crutches to walk? And I thought to myself, what courage and bravery that student had to ask me that question. And I also realized how many more students like him are curious about my disability but are just too afraid to ask. And so, going back to the morning meeting, I began to talk to them about my disability. And as I began to talk, I saw their faces go from intrigue to understanding. And so, in my experience growing up with the disability, I've learned that we all have disabilities, no matter if it's physical or not. We all suffer from depression, anxiety, bipolar. Each one of us has a disability. It's just not as apparent as a physical one. So my call to action to you today is this. Ask questions. Don't be afraid to have conversations in the classroom or outside about disabilities and getting to know one another's. After this, I'll be in the lobby. We can play some basketball, or you can ask me a question. ¿De qué hablaba el video? ¿Alguien entendió? Primero, ¿alguien entendió el video? Ya. Ya, por ejemplo, ¿de qué hablaba el video? El video hablaba de cómo él creció con discapacidades y cómo él veía llegar a los compañeros después de jugar básquetbol o fútbol. Y él no vivía esa experiencia ya que él debido a su discapacidad. Y después cuando grande, cómo él comparte eso con sus estudiantes. O el miedo que uno tiene de preguntarle a una persona con una capacidad distinta, oye, ¿cómo te sientes con esas discapacidades? Porque en el caso de él no podía jugar básquetbol o fútbol, simplemente lo veía desde afuera. Muy bien. ¿Alguien más entendió alguna otra cosa? ¿Alguien no entendió nada?
Ya, bueno, la actividad aquí, más que saber qué es lo que dice o no dice él, que él sí habla, como dice ahí la compañera, habla de su vida con una discapacidad física y cómo él como profesor y como estudiante tenían estas dos visiones. Habla de eso. Pero la idea de esta actividad es más que nada demostrar que eso es lo que pasa a nuestros alumnos en sus clases. Hay algunos que sí entienden todo, en este caso los que entienden perfectamente inglés. Hay otros que entendieron algunas cosas, que usaron la imaginación para darse una idea de lo que se estaba explicando aquí, y hay otros que sencillamente no entienden nada. Y de eso se trata en el fondo la inclusión educativa, cómo nosotros ponemos subtítulos a la información que nosotros queremos entregar. Porque si yo le hubiera puesto subtítulos a este video, todos hubieran entendido, incluso aquellos que ya entienden. De hecho, no le hubiera sido perjudicial para el que ya entiende el que el video tuviera subtítulos, ¿o no? Entonces, eso es lo que apuntamos hoy día, no solo con lo que voy a presentar yo, sino con lo que va a presentar después la educadora diferencial, en cómo nosotros somos capaces de ponerle subtítulos a nuestras clases y lo importante de esto. En relación a lo que hablaba el video, él menciona dos cosas que yo quiero rescatar. La primera, en cómo muchas veces no somos capaces de preguntar cuando vemos que una persona tiene una necesidad educativa que es evidente y no nos informamos. Es importante estar informado de las necesidades educativas, tanto necesidad educativa física, necesidad educativa ya más cognitiva, emocional, también plantea él. Es importante estar informado. Si yo no sé lo que tiene mi alumno, ¿cómo lo voy a ayudar? Independiente que tengamos la educadora diferencial al lado. Eso por una parte, y por otra, él menciona que todos tenemos una discapacidad. Yo prefiero decir que todos tenemos una necesidad educativa. Todos presentamos necesidad educativa, ya sea visual, hay algunos aquí que usan lentes. Esa es una necesidad educativa. Si yo no tengo mis lentes, no puedo aprender. A lo mejor algunos tienen problemas para oír. Si yo no uso a lo mejor mi audífono, no voy a escuchar nada. O algunos simplemente tenemos dificultades específicas en algún área del aprendizaje. No es necesario que sea una necesidad educativa evidente, una discapacidad evidente, para que sea una necesidad. Él también habla de otras como por ejemplo la depresión, la ansiedad, que también dificulta el aprendizaje. O sea, un niño con depresión no va a aprender de la misma forma que un niño que no tiene depresión. Y eso se ve, yo creo que la mayoría que de algunos, que no sé si trabajarán algunos acá en escuelas vulnerables. Cuando se trabaja en escuelas vulnerables eso se ve mucho, eso también es una discapacidad. Yo tengo menos herramientas sociales para poder lograr el aprendizaje. Y esa también es una necesidad educativa que yo debo abordar en mi colegio. ¿Ya? Con eso quiero introducir, pero en realidad lo que nosotros vamos a hablar es de inclusión en general. Inclusión educativa más específicamente. Y para eso les quiero contar más o menos de dónde viene la inclusión. La inclusión es un término bastante amplio que aborda, o que en el fondo se encamina hacia la diversidad y nace dentro de los años 60 con todo este movimiento hippie que hay en Estados Unidos de reconocer la diversidad en un país que era muy discriminador y que hasta el día de hoy sigue siéndolo, donde ni siquiera las personas de distintas razas o distinto color de piel eran aceptadas en los colegios a veces o eran separadas o segregadas. En ese contexto nace la inclusión. Y muchos años después, en los años ya 90, que ya son 30 años después, mucho después, nace la inclusión educativa. La inclusión educativa tiene que ver más que nada con esto, con este movimiento que surge en relación a cómo nosotros abordamos las necesidades educativas especiales que tienen nuestros alumnos y cómo hacemos sentir a cada uno que es parte de nuestro establecimiento. Ahí dice, en la década de los 90, esto es lo que plantea la UNESCO en el año 2005, surgió el movimiento inclusivo en educación, sustentado en la idea que la comunidad educativa acepta a todos sus integrantes por igual, independiente de sus necesidades y sin plantear ningún tipo de segregación grupal, siendo su objetivo principal dar una respuesta adecuada a la diversidad de necesidades de aprendizaje, tanto en entornos formales como no formales de la educación. ¿Ya? Lo último que dice ahí es súper importante, que la inclusión no va solo en que yo le adecuo la materia a mi alumno, es un concepto mucho más amplio, que va desde los conceptos formales de lo que pasa en la sala de clase, lo que pasa fuera de la sala de clase, lo que pasa en la interacción con sus compañeros, lo que pasa en los talleres que hacen en la tarde. La inclusión, insisto, quiero que se queden con la idea que la inclusión es un concepto amplio y que aborda todas las aristas que pueda tener un colegio. Todo lo que a ustedes se le ocurra que tiene un colegio tiene que ser inclusivo y es inclusivo en sus distintas formas, porque si no estamos frente a otro concepto que se llama integración y que probablemente para ustedes es más familiar, porque me imagino que algunos ha escuchado la palabra integración. Ya, ¿alguno de ustedes cuenta con programa de integración en su colegio? Ya.
¿Cuál es la característica del programa de integración? Y que genera la diferencia con inclusión. Que separa los grupos y que... Voy a irme al ejemplo del video. Es muy distinto a ponerle subtítulos al video a que yo tenga un intérprete de inglés al lado del niño. Es distinto. Yo hago la adecuación para todos, yo hago la adecuación para el niño. Y esa es la diferencia con integración, ¿ya? Y eso es súper importante tenerlo claro, porque si no lo tenemos claro, no podemos llegar a inclusión. Sí, para llegar a inclusión tenemos que pasar por la integración, porque uno no puede pasar de ser segregador a ser inclusivo. Es imposible. Si yo nunca he tenido en mi aula niños con necesidad educativa, difícilmente voy a ser inclusivo. Tengo que pasar por la integración y luego seguir avanzando. Lo importante es que no nos quedemos pegados en eso. No nos quedemos pegados en ser solo integradores, en que solo recibimos a los niños, pero ahí que la educadora diferencial se haga cargo. Yo no hago ninguna modificación, ¿ya? Bueno, según la UNESCO, la educación inclusiva puede ser entendida como el proceso a través del cual se puede abordar y dar respuesta a las diversas necesidades de los alumnos a través de una mayor participación en el aprendizaje y actividades culturales y comunitarias, reduciendo así la exclusión dentro y fuera del sistema educativo. Además señala que para dar respuesta a las diversas necesidades, el sistema educativo debe someterse a cambios y modificaciones de contenido, enfoque, estructura, estrategia basada en la visión que sea común y abarque a todos los niños en edad escolar. ¿A qué refiere esto? Y esto igual es importante. Y con esto me refiero a la parte de cambiar la estructura del colegio. Aquí le voy a poner el ejemplo de los baños. Pueden haber baños que son para todos los niños y además de eso yo instalo un baño para niños con silla de rueda. Eso sigue siendo integración, porque yo hice una pequeña modificación en base a la necesidad de un niño. Inclusión involucraría un cambio más en profundidad, involucraría que todos los baños del colegio estuvieran adaptados para los niños con silla de rueda, cosa que la alumna, por ejemplo, a nosotros las mujeres que nos gusta ir a todas al baño juntas, fuera junto con sus compañeras al baño y no tenga la necesidad de ir al baño que está al otro extremo del colegio. Entonces son cambios que vienen de estructura, de la base, que sí son difíciles de realizar, pero que si se van haciendo el análisis constante, se puede hacer. Yeah. Para lograr la inclusión, ¿qué necesitamos? ¿Ya? Primero, la formación del profesorado. Yo creo que la mayoría de aquí son profesores, ¿cierto? Si es que no todos, ¿ya? Y la mayoría también sabe que en la formación inicial el abordaje de las necesidades educativas especiales es casi mínimo, si es que no nulo. Entonces la mayoría de ustedes nace sin saber cómo abordar esta necesidad educativa. Entonces aquí es donde es importante que los colegios, que son la institución en la que ustedes trabajan, estén en una misma línea e intenten capacitarlos constantemente, porque su objetivo es la inclusión, y su objetivo es la inclusión, lo mínimo que ellos debiesen poder hacer es capacitarlos en relación al tema. La asistencia de estudiantes con necesidades educativas en los centros y aulas ordinarios como grupo de referencia. Ya, esto ahora parece que es algo mínimo, la mayoría de los colegios tienen niños con necesidad educativa, pero hace unos años atrás esto no era tan común. La mayoría de los niños con necesidad educativa, por ejemplo, permanente, estaban en escuelas especiales. Ahora ya hemos dado un paso, al menos en este punto. Establecimiento de grupos de estudiantes de composición heterogénea. O sea, siempre ser consciente que son todos distintos. Todos tienen necesidades distintas. Reducción del tamaño de los centros. Esto yo creo que es la que la mayoría de los profes se ríe porque es casi imposible. Tenemos algunos 40 alumnos en la sala. Es imposible llegar a la inclusión así. Es imposible porque yo no puedo abordar todas las necesidades educativas de mis alumnos si tengo 40. ¿Cómo los voy a conocer a todos si tengo 40? Entonces lo ideal sería que hubieran grupos más pequeños para poder abordarlo. Dotación de apoyos dirigidos a los estudiantes. Acá me refiero a los apoyos externos. Tener educadores diferenciales, tener psicólogos, tener terapeutas ocupacionales, tener kinesiólogos. Hay varios tipos de profesionales que hoy en día se están integrando a los colegios, pero que no todos los colegios los tienen todavía. Por ejemplo, la labor de una terapeuta ocupacional. No sé si hay una terapeuta ocupacional aquí. ¿Hay alguien? No. La terapeuta ocupacional tiene un rol súper importante en los procesos educativos, especialmente en los más pequeños, en la integración sensorial y en cómo yo apoyo a los niños quizá, por ejemplo, con hiperactividad. Adecuación del currículum, esto ya tiene que ver con los profesores en sí. O sea, es importante que ustedes adecúen su currículum de acuerdo a las características de sus alumnos.
si bien no está la libertad tan amplia, porque el ministerio tiene exigencias que nos piden esto, que nos piden lo otro, que el CIMSE, que aquí y allá, lo ideal sería que sí hubiera una adecuación del currículum de acuerdo a las necesidades educativas y que lo hiciera el docente, no la educadora diferencial para el alumno en específico. Aplicación de programas de enriquecimiento para los estudiantes aventajados. Esta siempre se lo olvida. El ser superdotado también es una necesidad educativa, porque un niño que tiene habilidades superiores se aburre en una sala, se pierden sus capacidades y por lo general ningún colegio tiene programas que apoyen a los niños que tienen habilidades superiores. No hay ninguno. A lo más programas externos que vienen y los trabajan con ellos de manera externa, pero eso sigue sin ser inclusión. ¿Puedo hacerte una consulta? Dígame. Tú dijiste recién que el docente debería hacer las adecuaciones, no el educador diferencial. En conjunto con la educadora diferencial, en realidad. Sí, por lo mismo que decía al principio, porque los docentes hoy en día no están capacitados para hacerlo, porque lo ideal sería que en un futuro muy, muy, muy lejano no existieran las educadoras diferenciales, porque ya los profesores saben cómo abordar la necesidad educativa. Pero hoy en día en Chile eso no se da. Es imposible. O que la educadora diferencial esté tan compenetrada con el profesor de aula que no sea necesario mayores indicaciones. ¿Ya? Esto es otra cosa importante de la inclusión, que toda la comunidad educativa debe participar. Para poder ser inclusivos, todos tienen que formar parte de este proceso. Los papás especialmente, que hoy en día esto se ve mucho, que los papás ya no están más presentes en los colegios, antes se daba más. Los asistentes e incluso aquellas personas que son importantes para la comunidad, pero que no tienen quizá un rol tan insignificativo. Por ejemplo, en un colegio me decían el carabinero que está fuera del colegio ayudándome a que los niños crucen al colegio también es parte de la comunidad educativa y también debiese ser parte de este proceso. Y aquí el intercambio de experiencias entre los profesores. Esto igual se está fomentando últimamente, que tiene que ver el compartir. A mí me resultó esto con mi colega, que eso debiese darse en todos los profesores, ya que se compartan entre paralelos o entre yo tuve este alumno y me funcionó esto. Eso tiene que darse sí o sí. Dinamización del aprendizaje colaborativo entre los estudiantes. Aquí, bueno, ya aparece más abajo, pero lo voy a adelantar. Una de las características más importantes de la inclusión es que no es competitiva. El aprendizaje no es visto como una competencia donde yo tengo que tener el primer, segundo, tercer lugar del curso. No, es un trabajo colaborativo, donde yo le enseño a mi compañero a aprender lo que tiene que aprender. ¿Ya? Lamentablemente el sistema que tenemos actual no nos ayuda mucho a no ser competitivos, porque es una sociedad competitiva. Claro, la inclusión, como les dije al principio, es un tema súper amplio que para poder tener resultados debiese haber una inclusión social, que lamentablemente no existe hoy en día. No hay inclusión en nuestra sociedad. Establecimiento de estrategias para lograr una educación de calidad de los estudiantes. Estoy renovando constantemente las estrategias que vamos utilizando, esto junto con el equipo directivo, junto con los profesores, junto con los asistentes. Introducción de la colaboración de los padres que sean protagonistas e indispensables en la educación de sus hijos. O sea, lo que decía anteriormente, la participación de los papás es muy importante en un proceso inclusivo. Y lo último, que ya lo había mencionado, que lo había adelantado, que es la eliminación de la competitividad, sustituyéndola por la colaboración solidaria. En la inclusión, una de las cosas más importantes tiene que ver con los valores de base, es un valor inclusivo, como yo enseño valores en mi colegio. Y aquí quiero hacer de nuevo el paralelo, esa ya la he puesto antes, el paralelo entre inclusión e integración, que tiene que estar súper claro. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Una escuela integradora está centrada en el diagnóstico. O sea, para que yo ayude a mi niño, él tiene que tener el rótulo de tiene una dificultad específica de aprendizaje en matemática o tiene una discapacidad intelectual leve, etc. La escuela inclusiva está centrada en la resolución de problemas de forma colaborativa. O sea, si a ese niño le cuesta, yo en la sala lo resuelvo con ayuda de los compañeros, con ayuda de los apoderados fuera de la sala. Yo veo la forma en que resuelvo esa dificultad sin necesidad que el niño tenga un rótulo de que tiene una discapacidad. Dirigida a la educación especial, en esta de la educación en general. O sea, todos necesitan ayuda, no solo aquellos que tienen el rótulo. Basada en el principio de igualdad y competición, lo que decía recién. Este está basado en el principio de equidad, cooperación y solidaridad. Valoración de las diferencias como oportunidad de enriquecimiento de la sociedad. O sea, de que aprendamos nosotros de la diferencia del otro.
Luego, la escuela integradora, inserción es parcial y condicionada. O sea, para que ese niño esté en el colegio, él tiene que estar en el programa de integración. Y si no tengo programa de integración, ese niño no puede entrar a mi colegio. Esa es una... ahí está el principio de que el niño puede entrar, pero tiene una condición. No puede entrar si esa condición no está. En cambio, en la inclusión, la inserción es total e incondicional. El niño ingresa y cuando esté en el colegio, el docente, en conjunto con el equipo que colabora, ayudan a resolver y a favorecer el aprendizaje. Exige una transformación parcial, o sea, es pequeña la transformación que se hace, o es superficial, o es que yo le pongo un educador diferencial, o es que yo le hago una adecuación curricular, es superficial. En cambio, esta exige unas rupturas en el sistema, o sea, todo el sistema se transforma y trabaja en torno a la inclusión. Se centra en el alumno con el diagnóstico, y aquí se centra en el aula, en cómo yo el aula la diseño para que el aprendizaje sea óptimo para todos. Y tiene disfrazadas las limitaciones para aumentar la posibilidad de inserción, y acá no disfraza las limitaciones porque ya son reales, y yo soy consciente de que todos tenemos limitaciones y que todas esas limitaciones deben ser trabajadas. ¿Ya? Hay un ejemplo gráfico de la diferencia. O sea, aquí están insertos, sí, están insertos, pero no están incluidos. En cambio acá no hay diferencia entre unos y otros. Ya, ¿y cómo trabajo y cómo llego como establecimiento educacional a favorecer la inclusión? ¿Ya? Y es por eso que como tema importante hoy día yo quise traer, que quizás se sale un poco del programa, cómo ustedes como colegio pueden favorecer la inclusión. Y para eso existe el índice de inclusión, ¿ya? Que lo vamos a ver después. El índice de inclusión es súper importante, que es un libro de la UNESCO que nos da estrategias para poder favorecer la inclusión en los colegios, ¿ya? Pero antes, que se me estaba olvidando, ¿cómo son las normativas actuales dentro de Chile en relación a este tema? Bueno, en realidad todo esto partió en el año 94 y que viene muy de la mano con los derechos de los niños y con los derechos de las personas en situación de discapacidad, que se promulga la ley 19.284 de integración social de las personas con discapacidad. Y aquí es donde se crea el Fondo Nacional de Discapacidad y se empiezan a utilizar distintas estrategias. Pero ya después de 4 años, en el año 98 recién, los colegios se hicieron un poquito más responsables de esta situación, de que tenemos niños con necesidad educativa en nuestros colegios, y sale el decreto supremo número 1, que crea los proyectos de integración, que son como la antesala al programa de integración. Los proyectos de integración, la gran diferencia es que no eran responsabilidad en el fondo del colegio, estos eran fondos que eran postulados al Fondo Nacional de Discapacidad, no era plata que venía del Ministerio de Educación. El colegio elegía si postulaba a estos proyectos, y si se los ganaba podía contratar con ese dinero profesionales que pudiesen ayudar y apoyar en las aulas. Y después de esto, ya varios años más tarde, en el 2010, nacen los programas de integración con el famoso decreto 170, el cual en el fondo lo que hace es regularizar esto, poner normas, poner condiciones de qué niños pueden ingresar, de que necesito 5 transitorios, 2 permanentes, para que ellos reciban subvención por parte del Estado, y ahora sí se hace responsable el Ministerio de Educación de que ellos son los encargados de entregar los recursos para que los niños reciban el apoyo de distintos profesionales. Y que es en el fondo en donde de una u otra forma todavía estamos estancados en este proceso de que todavía hay colegios que están recién ingresando a los programas de integración y nos hemos quedado ahí pegados en la integración, pero que sí es un gran paso porque, como les dije al principio, para llegar a la inclusión tenemos que pasar por la integración. Tenemos que incluir a estos niños y lamentablemente necesitamos poner plata de por medio para que esto se pueda hacer, ¿ya? Y luego el 2015, que ya vinieron 2 grandes reformas importantes en relación al tema. En primer lugar, la ley de inclusión, que es la ley que regula la admisión de los estudiantes, que elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro de los establecimientos educacionales. Quizá el nombre no hace como tanta referencia a inclusión, pero sí tiene una parte súper importante que tiene que ver con la forma que se van a admitir los alumnos y que se pone en marcha en esta región este año. Que en el fondo ya no voy a tener forma de discriminar qué niño ingresa y qué no. Si le doy prioridad a él porque él está en el programa de integración, entonces voy a recibir más recursos. No. O no lo voy a recibir a él porque él tiene necesidad educativa, porque no tengo programa de integración. No. Aquí se van a ver solo nombres y el que entra, entra. Y eso es el gran cambio y que es muy importante de la ley 20.845. Y junto con esta ley viene el decreto 83, que en el fondo que es el decreto que les facilita en el fondo o aprueba las orientaciones para hacer las adecuaciones curriculares dentro de la sala de clases, o el famoso decreto del DUA,
del diseño universal de aprendizaje, que en el fondo les exige y pone a disposición del docente la aplicación de las adecuaciones curriculares y que es responsabilidad de ellos, lo cual es muy importante porque si uno lo piensa, en los programas de integración, que era lo anterior, claro, había un educador diferencial, pero que iba solo a lenguaje y matemática. ¿Y qué pasa en las otras asignaturas? ¿Qué pasa con los niños que no están en el programa de integración? Entonces, aquí donde el decreto 83 viene a modificar esto, y que, insisto, que yo creo que lo van a ver más adelante cuando hablen más específicamente del DUA. ¿Ya? Y ahora sí voy a tomar un poco lo que es el índice de inclusión, que lo que ya les había adelantado un poco, que es un conjunto de herramientas que plantea dos grandes de la inclusión, que es Tony Both y Mel Ainscow, que trabajaron para la UNESCO en torno a este libro, yo digo, porque es un libro bien grandote, que plantea distintas estrategias de cómo yo puedo favorecer la inclusión dentro de mi establecimiento educacional. ¿Ya? Y dentro de esto, el índice plantea etapas de cómo yo puedo ir mejorando la inclusión en mi colegio. ¿Ya? En la etapa número 1 tenemos el inicio del proceso del índice, que es donde yo como colegio elijo a responsables encargados que van a poner en marcha este índice o índice de inclusión. Elijo un representante de los profesores, como el consejo escolar, un representante de los asistentes, de los alumnos, y ellos son los encargados de ver cómo van a evaluar la inclusión y cómo van a establecer distintas metas y proyectos para favorecer esta inclusión. ¿Ya? Y ahí viene la etapa 2, que es la exploración y análisis de la escuela. El índice de inclusión o índice de inclusión tiene muchas preguntas, en realidad tiene dimensiones y secciones, y estas secciones tienen indicadores y estos indicadores tienen preguntas, que son muchas preguntas, porque insisto que es un libro muy grande, con muchas preguntas e indicadores que me van diciendo, ya, estoy bien en esto, ya, participa toda la comunidad educativa en la convivencia escolar, ya, está bien. Y es muy, muy grande, entonces lo que se hace en esa etapa es selecciona el material que está ahí a disposición y veo qué me sirve para analizar cómo está mi escuela en este momento, para luego llegar a la etapa 3, donde yo elaboro un plan de desarrollo. Ya saben que todo lo que evaluamos, este índice es el que está más bajo y el que se puede modificar. Entonces generemos planes y programas que me favorezcan el poder ayudar a la inclusión dentro de mi colegio. ¿Ya? Y luego nos pasamos a la etapa 4, que es la implementación de los aspectos susceptibles al desarrollo. Y es súper importante el susceptibles al desarrollo porque uno no puede cambiar cosas que son a veces incambiables. Por ejemplo, yo no voy a cambiar el baño de mi colegio porque es imposible. Tendría que echar abajo el colegio, no tengo espacio. Tienen que ser los aspectos que se pueden cambiar. ¿Por qué? Porque después viene la revisión del proceso y este proceso empieza de nuevo, una y otra vez hasta que vayamos avanzando. Y va a llegar un punto en que sí va a ser posible echar abajo el baño de mi colegio, pero no ahora, porque es un proceso largo. Entonces yo tengo que ver qué aspectos son susceptibles a cambiar, lo cambio después de que lo implemento 1 o 2 años, lo reviso y empiezo de nuevo, evalúo de nuevo, hago un nuevo plan y programa, nuevas estrategias, lo vuelvo a evaluar y así sucesivamente. O sea, lo que pide cuando uno empieza a leer el índice de inclusión, lo primero que pide es que sea un compromiso de escuela. Yo voy a aplicar el índice y me voy a comprometer con el tema de la inclusión y de que voy a mejorar la inclusión en mi colegio. No saco nada con ocuparlo como una encuesta de satisfacción, como que voy a aplicar esta encuesta para ver dónde estamos bien, no estamos mal. No sirve de nada si no se hace el proceso entero y se vuelve a hacer y se vuelve a hacer y se vuelve a hacer. Y para eso tiene que haber un compromiso de la base, porque la inclusión requiere cambios estructurales de base y para eso tengo que estar comprometido. ¿Ya? ¿Y qué dimensiones tiene este índice? Tiene 3 grandes dimensiones: crear una cultura inclusiva, elaborar prácticas inclusivas y desarrollar prácticas inclusivas. Cada una tiene 2 secciones, ¿ya? Crear cultura inclusiva tiene que ver con cómo yo hago que mi comunidad educativa, que mis alumnos se sientan todos partícipes y no se sientan discriminados dentro de todas las actividades que hay dentro del colegio. Y aquí vienen 2 secciones que son súper importantes. Construir comunidad. ¿Cuáles son las actividades que yo hago para que nosotros nos convirtamos realmente en una comunidad y no un colegio donde vienen los niños a estudiar? Porque hay una diferencia entre ser una comunidad educativa de verdad y ser un simple colegio donde vienen los niños, están un par de horas y se van. No es lo mismo. Entonces, para crear una cultura inclusiva tengo que construir comunidad y también tengo que establecer valores inclusivos, que son los que mencioné delante y que tienen que ver con ser colaborativo, ser equitativo, ser empático,
el estar y ponerme en la posición del otro. ¿Ya? Luego tiene que ver la parte de elaborar políticas inclusivas. Esto tiene que ver con el tema más administrativo, de cómo todo lo que yo tengo, desde el reglamento interno, desde mi PI, desde mis planificaciones, todo está en torno a la inclusión. Y aquí hay dos secciones: desarrollar una escuela para todos. O sea, yo me planteo como proyecto educativo que esta es una escuela en la que todos van a venir a estudiar y todos van a lograr adquirir los aprendizajes. Y organizarla, el apoyo para atender a la diversidad. ¿Y cómo? Yo, para que lograr esta escuela para todos, lo organizo. Y lo organizo con todos los documentos que todo colegio debe tener y que giran en torno a eso. ¿Ya? Y por último está el desarrollo de prácticas inclusivas y que tiene que ver con la implementación de los otros dos. Cómo yo implemento lo que puse aquí y cómo yo implemento lo que puse acá. Cómo lo pongo en práctica. O sea, orquestar el proceso de aprendizaje. Si aquí puse en mi PI súper bonito de que somos una escuela inclusiva para todos y que todos los recibimos, aquí se tiene que ver reflejado. Tiene que verse. ¿Ya? Y movilizar los recursos. Y cómo también los colegios son capaces de movilizar los recursos para lograr esto. Yo pongo a mis profesionales, pongo mi dinero, pongo mi tiempo para lograr esto, porque muchas veces hasta el tiempo es un recurso súper importante que los colegios no valoran y que se deja de lado. Y estas tres dimensiones hacen el índice de inclusión y yo puedo calcular en qué nivel de inclusión está mi colegio. Y como les digo, es un libro súper grande. Cada una de estas secciones tiene cerca de 10 indicadores y cada indicador tiene cerca de 15 preguntas. Entonces se puede tomar desde donde sea y los que están encargados de poner en marcha el índice de inclusión tienen una labor súper grande porque en el fondo son muchas preguntas, son mucha información, muchos indicadores. Por eso la inclusión es un tema tan amplio y eso es lo que hoy día les quería plantear, porque eso es lo que en el fondo es una invitación a que lo hagan. A todos los colegios debiesen al menos aplicarlo y es un compromiso de base, ¿ya? Insisto, es un libro, está en internet, uno puede ir, googlearlo, buscarlo y decir, ya apliquemos esto en el colegio. Y es súper fácil decirlo en el colegio, nos va a servir para cómo estemos, pero claro, uno puede ir camuflar para abajo que en realidad es para hacer los cambios de profundidad y probablemente con todo esto de la ley de inclusión también se exija aplicar esto. Y no sé si alguno de los colegios a lo mejor ya lo ha aplicado. ¿Hay alguien que haya aplicado el índice de inclusión? Porque hay varios colegios que lo empezaron a aplicar cuando apareció la ley de inclusión y aparecieron ciertas exigencias, varios colegios lo empezaron a aplicar, incluso sin saber qué era el índice de inclusión. Entonces puede ser que incluso hasta ya lo han aplicado, pero no lo hayan aplicado de manera como corresponde, generando los cambios que vienen detrás de esto. ¿Ya? Bueno, para terminar, como el lenguaje crea realidades, quise poner aquí el vocabulario inclusivo, ¿ya? Que claro, cada uno lo puede leer, pero en realidad lo que va es al ser consciente de que cuando hablamos de niños con necesidades educativas o personas con necesidades, estamos hablando de personas. Muchas veces decimos, no, él tiene discapacidad. En realidad no es una persona que tiene discapacidad, es una persona en situación de discapacidad. ¿Ya? Y en realidad esto es súper importante porque la inclusión implica valores. Implica valores y en cómo yo comunico las cosas, yo demuestro mis valores. Si yo ando diciendo, y esto lo he escuchado muchas veces, ese niño es Down. Dicen es Down, no es un niño que es Down, es un niño que tiene síndrome de Down, es una persona que tiene síndrome de Down. Entonces el lenguaje crea realidades y es súper importante cómo nosotros nos expresamos. La otra súper común es, a pesar de su discapacidad, es un excelente alumno. Cuando en realidad debiese ser, él tiene una discapacidad y es un excelente alumno. No es a pesar de, es un excelente alumno, es una característica más de él. Una característica de él es que tiene discapacidad y la otra que es un buen alumno. ¿Ya? Y eso era todo cuanto les venía a presentar hoy día. Bueno, ahí está la Mafalda. Que cada niño es distinto a su compañero, darnos cuenta de la diversidad es el punto de partida para dar una respuesta educativa a las necesidades de todos. ¿Ya? Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a dar espacio a preguntas, así que quienes quieran hacer algunas preguntas a Gabriela pueden levantar la mano y... Sí, claro, ya. Allá.
con respecto a la adecuación curricular, ¿qué parte se puede adecuar? Porque en otras ocasiones, en otros talleres se puede decir que como que nos coincide mucho en qué vamos a adecuar. En el sentido de que van a cambiar los objetivos, las actividades, los contenidos. Eso es lo que creo que van a ver después con la educar diferencial. No sé si ellos van a hablar del diseño universal de aprendizaje. Y ahí se va a trabajar más el tema de la adecuación curricular y qué puedo o no puedo adoptar. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta, comentario? ¿Desde cuándo ya se tiene que implementar esto así como algo obligatorio? Es que está la ley de inclusión que se supone que exige que los colegios debiesen ir en camino hasta esto, pero no es una obligación en sí. Porque claro, lo que están obligando en este momento es el ingreso de los alumnos y que de nosotros adecuemos el aprendizaje y las condiciones para el aprendizaje. Pero no hay una exigencia de base de lo que es realmente inclusión, de que es una transformación más profunda. No hay una exigencia, porque también se sabe que hay que cambiar todo, de partida desde las políticas educativas que son segregadoras, como por ejemplo el CIMSE. El Ministerio de Educación no les puede exigir que ustedes sean inclusivos si tienen como herramienta de evaluación el CIMSE, porque no va con lo que es la inclusión, no tiene ninguna relación. Entonces, por eso yo creo que no se ha exigido tanto el tema de la inclusión, pero sí se está exigiendo que los niños sí sean incluidos dentro de los establecimientos educacionales y se le adecue la materia que se le entrega. Porque esto obviamente es una exigencia que viene de afuera por el tema de los derechos de los niños, del tema de los derechos de las personas con discapacidad, y que es una exigencia que le ponen en el fondo organismos externos como la UNICEF o la UNESCO. ¿Más consultas? Sí, aprovechen que esa es la instancia de compartir o un comentario. ¿No hay más consultas? ¿Ni comentarios? ¿Ni compartir alguna experiencia? Antes de que tomemos el receso, porque nos vieron por un ratito, aprovechen la instancia. Bueno, una consulta, pero con respecto a que se habló mucho del CIMSE que era competitivo. ¿Cuándo? O sea, que nos están pidiendo cambios nosotros como profesores. Sí. Pero para que haya realmente duda o una inclusión, no tan solo entonces el gobierno tiene que hacer la ley, sino ellos tienen que cambiar. Sí, no, y eso es verdad. Y por eso les digo que es como contraproducente que ellos le exijan tanto cuando ellos no hacen el cambio de base. Exactamente, porque si no, no hay una real inclusión. No. Y parte desde allá, desde esa base, para que todos podamos hacer una bajada a la inclusión. Y no sé si hay propuestas gubernamentales con respecto a eso. O sea, se supone, se estaba hablando, pero siempre se habla de la eliminación del CIMSE. Pero a esta altura ya ha pasado tanto tiempo que se habla de la eliminación del CIMSE que ya uno ya no le cree. Porque, claro, pues hay programas, Educación 2020, distintos programas que sugieren cambios en profundidad del sistema educacional chileno. O sea, Chile es uno de los pocos países que es tan elitista, tan competitivo, tan segregador. Uno mira a compañeros como Perú, Bolivia, y ellos son mucho más inclusivos de lo que somos nosotros, y que tiene que ver con nuestra cultura, porque la inclusión es una cultura. Para que haya inclusión tiene que haber una cultura inclusiva, y la cultura chilena no lo está permitiendo, porque hay dejo de competitividad constante de quién es mejor, quién llega más lejos. Incluso con las notas que nosotros como profesores evaluamos a los alumnos, también se estaba pensando en valorarlos de forma por categoría, o sea, como más de concepto, Sí. quizá más cualitativo que cuantitativo, que es lo que nosotros hacemos. Y también ahí podemos ver que hay profesores que son reticentes, que no les gusta o no quieren eso, y siento yo que para que esa inclusión debiese ser. Sí, creo que había una propuesta que decía que el primer ciclo no tuviera notas, sino que tuviera categorías. Y eso causó mucho revuelo, porque en realidad si uno lo piensa, sí, sería súper inclusivo y sería súper bonito y respetaría más los procesos de aprendizaje de los niños, pero por otra parte nuestra cultura no está preparada para eso. Porque ¿qué va a pasar ese niño en cuarto básico que llega a quinto y recién ahí recibe la primera nota? El impacto sería también fuerte. Entonces, insisto, para que haya inclusión, para que se den todos estos procesos en donde uno pueda
dejar de valorar a los niños con nota, tiene que haber un cambio a nivel social. Y claro, tenemos que partir en los colegios, también eso es una invitación, porque la inclusión tiene mucho de valores y nosotros como profesores también tenemos ese rol de enseñar valores inclusivos a nuestros alumnos. Y si nosotros le enseñamos valores inclusivos a nuestros alumnos, estamos ya poniendo un grano de arena para que en un futuro nuestra sociedad sea más inclusiva. Yo tengo una nuestro programa Habilidades para la Vida trabaja desde la promoción de la salud mental. ¿Ya? Es el tema que nosotros tocamos y a través del trabajo con ese tema nosotros abordamos distintas áreas como es la inclusión. Entonces, Gabriela, ¿en qué forma crees tú que impacta en la salud mental de los niños el que haya o no inclusión dentro de las comunidades educativas? ¿Cómo impacta el que haya En la salud mental de los niños? y niñas, claro. O sea, en el fondo, obviamente, habría menos depresión si hubiera inclusión, porque habría menos necesidad de sentirme aceptado, la autoestima sería más alta. Influiría de muchas formas. Como tú dices, claro, son programas que trabajan en fomentar la salud mental de los estudiantes, pero para que esto sea realmente inclusión, claro, tendría que ser algo que viniera interno en el colegio. O sea, no tendría que llegar al punto de que tenga que ir una institución externa a ayudarnos, porque sería algo que ya sería parte de nosotros. Claro, todavía estamos muy lejos y a veces es como triste hablar de la inclusión porque uno se da cuenta que en realidad es algo que es muy lejano a nuestra realidad. Pero ya como dije, ya dimos el primer paso. O sea, entre lo que era en los años 90 a lo que estamos ahora, es un mundo de diferencia, Lo que era incluso antes de los años 2000, antes del 2010, un mundo de diferencia. Ya han pasado, ¿cuánto? 8 años. Entonces todavía tenemos esa posibilidad, pero para eso también tiene que haber otras leyes que faciliten, por ejemplo, la inclusión laboral, porque claro, nosotros tenemos a nuestros alumnos integrados, incluidos en nuestro colegio, ¿y qué pasa con ellos cuando salen del colegio? No tienen las oportunidades. Entonces, por eso es importante que haya una inclusión social previa. Y estas instancias que son como reflexivas y si estamos dándonos cuenta que hay falencia entre las políticas generales Sí. y lo que está haciendo realmente el profesor, ¿cuál es el momento en qué momento, no sé, se exponen estas dificultades, ¿no es cierto? Y se llevan a otro estrato para poder mejorar? Es que eso es lo que no hay, porque porque no existen esas instancias y eso es un gran error porque todo debiese ser construido en comunidad. Los profesores, quienes trabajamos en colegio, somos los que saben lo que está pasando. Si la única forma es manifestarse de alguna forma. Porque claramente las personas que están arriba no son las personas idóneas para crear planes y programas. Por ejemplo, hasta el mía siempre me impacta que ahora en kinder y pre-kinder se estén haciendo exigencias. O sea, los nuevos planes y programas para kinder y pre-kinder. O sea, ¿de qué estamos hablando? En kinder y pre-kinder los niños debiesen ir a jugar, no aprender a leer. Entonces, ya de ahí en adelante estamos mal. Y yo no sé si ustedes vieron un estudio que se hizo en los países de la OCDE que se compartió en las redes sociales, salió en el Mercurio creo que la semana pasada, antepasada, que de los países de la OCDE se hizo un estudio y Chile es el país con niños con más depresión antes de los 6 años. Entonces eso también, la competitividad que decía Gabriela, eso igual tiene un impacto en la autoestima, en las emociones de los niños, porque ellos no se sienten felices de ir a la escuela, al contrario. No, y les voy a contar una anécdota. Bueno, yo aparte de ser psicóloga me estoy formando como psicomotricista, una carrera que acá en Chile no existe, pero que en la mayoría de los países de Europa o Uruguay o Argentina existe. Es una carrera que dura 4 años y que existe. Acá es un diplomado. Y es súper triste porque es el único país que no entiende lo que es la psicomotricidad y que comparan psicomotricidad con hacer circuitos de ejercicio, que en realidad es motricidad, que en realidad es educación física para nivel parvulario y le llaman psicomotricidad. Chile es el único país que no entiende que la psicomotricidad tiene que ver con el desarrollo óptimo del juego libre. Se trabaja en base al juego libre y cómo el niño va desarrollando sus etapas en el juego, porque el desarrollo del niño se ve a través del juego. Y hoy en día los niños no juegan, y tampoco en el colegio le estamos dando la instancia para que jueguen, que es de los pocos lugares donde tienen un espacio de trabajo colaborativo con sus compañeros o que pueden interactuar con amigos,
que pasan de estar encerrado en la casa al colegio y en el colegio no le doy la instancia para jugar, siendo que el juego debiese ser la base para el aprendizaje. Entonces igual es triste ver la realidad chilena en la que estamos, que no apoya todos estos procesos. Pero por eso también hay que quedarse con el mensaje de que nosotros como docentes podemos hacer un cambio, y es informándonos, conociendo, entregando valores a nuestros alumnos e intentando que los alumnos que nosotros estamos entregando al mundo vayan saliendo con mejores valores con los que llegaron a nuestras manos, para que sean más inclusivos. Y han habido avances, sí, han habido avances, pero falta mucho. ¿Algún otro comentario? ¿No? Ya, entonces le damos las gracias a Gabriela y una